Continuación parte 3. Otro día, asistían al sermón la reina doña Margarita, viuda del rey don Martín, y su hermana doña Juana de Prades, la cual ese día había sacado sus mejores galas y el adorno del pelo riquísimo de perlas, diamantes y rubíes. Quiso el Señor sacarla de aquellas vanidades y fue así, que en el medio del sermón se desprendió de lo alto una piedra y rompiendo las jarcias y velas que había en la plaza para defender la gente de los rigores del sol, dio sobre la cabeza dicha doña Juana, dejándola amortecida. Alborotóse el numeroso concurso según pedía la desgracia, dando por muerta a la princesa. Pero acudió luego el predicador, el taumaturgo, el artífice de milagros, el que con tanta facilidad los hacía, hizo señas para que nadie se moviese y dijo con un donaire del cielo: sosegaos que la piedra no ha caído para matarla, sino para que todo el mundo supiese que doña Juana tenía la cabeza tan bien armada que podía resistir a cualquier golpe de piedra. Así reprendió la mucha curiosidad con que llevaba el tocado y los sobrados dijes y joyas que en la cabeza se había puesto. Y luego, vuelto hacia ella, dijo: doña Juana, levantaos. Y se levantó sin lesión alguna. Al día siguiente ella fue al sermón con un vestido y tocado honestísimo. Fue tanto el bien que hizo el santo por todas partes por donde pasaba, predicando y haciendo milagros, que algunos lo consideran como otro San Pablo y un verdadero profeta de Dios. Cuando terminaba sus prédicas, rezaba por los enfermos. Y ante tantas maravillas todos querían besarle la mano, tanto que era preciso encerrarlo entre 4 barras de madera, metido entre las cuales estaba defendido para no ser atropellado por la gente, pues todos querían tocarlo y besar su mano. El grande fruto que en los vecinos de Orihuela hizo el santo con su predicación y la reforma grande de costumbres, lo declaró poco tiempo después de su partida de la ciudad, entonces Villa, escribiendo al ilustrísimo don Pablo de Burgos, obispo de Cartagena, una dilatada carta en valenciano, que vertida en castellano es del tenor siguiente: Muy reverendo Padre y Señor, porque creemos tendréis placer, hacemos saber a vuestra gran reverencia que el muy reverendo y de santa vida Fray Vicente Ferrer, maestro en sagrada teología, ha estado en este vuestro obispado, a saber, en Alicante, en Elche, en Orihuela, en Murcia y ahora está en Lorca. Por cuya venida se ha seguido mucho bien a toda esta tierra y grande salud a todos los fieles cristianos. Especialmente los de esta villa os certificamos que por la gracia de Dios y por su santa predicación se han apartado de todos los vicios y pecados públicos. Y os escribimos en particular las siguientes cosas: primo, que nadie, grande ni chico, osa jurar a Dios ni a la Virgen María, ni a los santos con ningún juramento. Y tem que de cuantos blasfeman de Dios, de la Virgen y de los santos se hace riguroso castigo. Y tem que se ha quitado para siempre la casa del juego, renunciado la villa al privilegio que tenía. Y tem que nadie osa jugar a juego alguno de dados y de naipes. Y tem que nadie se atreve a echar suertes supersticiosas, ni a consultar a divinos ni a divinas. Y tem que ni eclesiásticos ni otros juegan como hasta aquí era costumbre. Y tem que se han quitado todas las fiestas joviales. Y tem que todos en general y cada uno en particular tiene cuidado de acusarse recíprocamente cuando incurren en cualquiera de dichos pecados. Escribimos solamente estas cosas particulares porque sería negocio largo escribirlas todas. Nunca en esta villa se han confesado las gentes como ahora. No bastan los confesores para oír las confesiones y ministrar la comunión. Los domingos y días festivos todos, hombres y mujeres con sus hijos de edad, van a misa con mucha devoción. Antes de su venida los templos eran grandes y después de ella son cortos y no caben en las iglesias parroquiales y de los conventos. Finalmente, certificamos a vuestra paternidad que del todo nos ha dejado cristianos, lo que ha experimentado no solo Orihuela, sino todos los demás lugares en que ha estado, para que de todo se den gracias a Dios, como también a vos, por cuya industria y ruegos vino a esta villa. Y al dicho maestro viera conserve Dios en su buen propósito y cuando de este mundo salga coloque el Señor su alma entre sus apóstoles, mártires y confesores. Uno de los mayores beneficios que hemos logrado por gracia de Dios y por la predicación del dicho santo es que en esta villa no ha quedado llaga ni enemistad en persona alguna, antes bien por reverencia de Dios se han perdonado unos a otros. De suerte que se han ajustado 123 paces, las 66 de muertes y las restantes de mutilación de narices, brazos y otros miembros.
De suerte que todos, sea Dios loado, están en pacífica paz, excepto Juan Fluviá y un cristiano nuevo, que tiene poca fe de Dios, de cuyo hecho estamos escandalizados. Por lo cual restamos con la obligación de rogar a Dios por la vida del dicho santo, por el beneficio que de él hemos recibido, como también por vuestra vida, por cuyo medio vino él a esta tierra. Rogando a nuestro Dios y Señor que le conserve, como a vos, por largo tiempo en su santo servicio. Escrita en Orihuela a 4 días de marzo de 1411. Vuestros humildes y devotos, que se encomiendan mucho a vuestra gracia y voluntad los justicia, jurados consejeros de la villa de Orihuela. Carismas. A profecía. Consolada la ciudad de Barcelona, continuó el varón apostólico sus evangélicas misiones y, aunque las encaminaba hacia Castilla, llamado del infante don Fernando, tutor de su sobrino el rey, quiso visitar el reino de Valencia para cumplir la palabra que por escrito dio a los magníficos jurados que la visitaría luego. Salió pues de Barcelona y, habiendo predicado en Calders de Montbui, lugar de su diócesis, acudió a él una pobre mujer con un tierno infante en sus brazos, que del continuo y recio llorar, como es ordinario en aquella edad, se le había quebrado, y deshecha en lágrimas le enseñó la rotura pidiéndole se lo curase. Llamábase el niño Juan Soler. Respondióle el santo, ilustrado de luz profética: mujer, confía firmemente en Dios, este tu hijo curará, será eclesiástico y te consolará. Y haciendo la señal de la cruz sobre el niño y dichas las santas oraciones que acostumbraba, desde aquella misma hora fue mejorando hasta la total y perfecta curación. Así lo depuso el 18 de noviembre del año 1454 el mismo Juan Soler, y dijo que entonces era doctor en teología, vicario actual de la villa de Tamarit y penitenciario del Papa en su corte y últimamente obispo de Barcelona, nombrado por el Papa Calixto. Así se verificó el anuncio del santo, mezclando los dos clarísimos dones de la gracia de sanidad y el de profecía. 47. Un superior de otra orden lo había desprestigiado y, arrepentido, le pidió perdón de rodillas. Levantándolo del suelo San Vicente, elevóle a sus brazos y con voz dulce le dijo: días hace, padre prior, que os he perdonado, crid que os amo y certifico que Dios os ha perdonado, pues no vinierais arrepentidos y no os hubiera ablandado con su gracia y piedad el corazón. Con todo eso, os prevengo y aviso que os confeséis luego lo mejor que pudiéredes, porque no tardará vuestra muerte. Espantó la sentencia al prior, confesóse luego, pidió la bendición del santo y despidióse dándole los brazos. Partió de Orihuela a tiempo que el varón de Dios se iba a la plaza a predicar, y fue tan pronta la anunciada muerte que, estando aún a la mitad del sermón, tuvo revelación de ella y dijo: hermanos, rogad a Dios por aquel padre que poco ha visto y se despedía de mí, que ya es muerto. No bien se acabó el sermón, cuando se supo que el dicho prior, habiendo caminado como legua y media, había caído muerto de repente. B. Conocimiento sobrenatural. La señora Perrina de Bazvalen declaró que oyó a don Felipe, uno de los seguidores del padre Vicente, que a la muerte de un compañero de su orden, sin haber estado presente en dicho fallecimiento, llamó a sus acompañantes y les notificó la muerte y la hora de la misma, asegurándoles que el compañero estaba necesitado de oraciones, pidiéndoles que cada uno rezara por él y afirmando que también él lo haría. Al día siguiente, reunidos de nuevo, les dijo que el socio había sido liberado de sus faltas y gozaba ya del paraíso. Bartolomé Peirilta afirma que, en la ciudad de Tolosa, Cataluña, y en otras partes, durante el sermón, refiriéndose a una casa situada más allá del río, entre los árboles, habiendo una gran multitud de pueblo para oír la palabra de la santa predicación, dijo: id a los pajares que había junto al río, y en uno de ellos encontraréis fuego. Fueron algunos y encontraron a un hombre con una mujer. Lo cual parece milagroso porque el santo no pudo verlos por la distancia y por la densidad de los árboles. C. Resplandor sobrenatural. Un día el rey don Fernando quiso hablar con el santo y fue a su convento. Con permiso del prior llegó a su celda y, apenas abrió la puerta, un gran resplandor celestial lo invadió y atónito se salió sin decir palabra. En la villa de Joselín, se hospedó en el priorato de San Martín, de frailes benedictinos, los cuales por los resquicios de su celda observaron cómo a medianoche se levantaba a orar, no de la cama, sino de las duras tablas en que yacía, teniendo por cabecera una piedra, y que luego, dedicándose a la oración, se llenaba su celda de un maravilloso resplandor.
Admirados del caso, invitaron al conde del lugar a que participase de tan hermosa vista y acudiendo él con sus criados la siguiente noche, vio al santo coronado de celestiales luces. Y, al conocerse esta noticia, la gente lo consideró como testimonio de Dios sobre la santidad de su siervo. Una noche la reina Violante de Aragón, con permiso del prior, quiso observar a San Vicente por las rendijas de su puerta para ver qué hacía el santo y vio que, puesto en oración, estaba rodeado de una copiosa luz. En vista de este prodigio le entró un reverente temor y dijo a sus acompañantes: «Vámonos de aquí, que este siervo de Dios es más de lo que parece y no es bien que con curiosidad lo acechemos, sino que le respetemos como cosa del cielo». De perfume sobrenatural. Don Fernando, obispo de Telesia, manifestó en el proceso que, caminando muchas veces con el padre Vicente, estando a su lado en las bajadas y subidas de los caminos, fray Vicente le alargaba su mano derecha y se apoyaba sobre él y, al contacto con la mano del varón de Dios, le quedaba un aroma admirable y suavísimo, de modo que en 3 o 4 días no se apartaba de sus manos. Esto lo comprobó y aseguró que era verdad. Fruto de su pureza de alma era la fragancia que su virginal carne exhalaba. Era de tan subido punto que se transfundía en los que le tocaban con tan maravillosa tenacidad, como asegura un testigo diciendo que cuando daba la mano San Vicente para montar en el pollino le impresionaba en la suya un celestial olor que le duraba 3 o 4 días. 12. Hechos extraordinarios. En la villa de Aínsa, Huesca, estuvo 11 días y predicó en la plaza ante 10.000 personas. Uno de los días, estando el santo predicando, empezó el jumento desde su corral vecino a dar tales bramidos que inquietaba a los oyentes y no dejaba percibir lo que se predicaba. Acudió al remedio el santo y mandó en voz alta al animal que callase, y obedeció como si tuviera razón y quedó como mudo. En Tolosa, el domingo de Ramos, predicó en la iglesia metropolitana de San Esteban, tomando por tema Surgite mortui, resucitad muertos, y lo dijo con una voz tan fuerte y poderosa que pareció un terrible trueno, de tal modo que cayeron en tierra como muertos 30.000 personas que le escuchaban y que le oyeron repetir 3 veces el mismo texto. Y en el proceso de canonización, el capellán mayor de la iglesia de Tolosa declaró que dijo esas palabras con voz tan clara y fuerte que hizo temer y temblar a todo el auditorio, y que pareció su voz más angélica que humana, y causó en los oyentes tal espanto como si algún ángel les mandase comparecer ante el tremendo tribunal del divino juicio. Predicando la víspera de la Ascensión en el cementerio del convento de dominicos de Tolosa, se movió tal tempestad de truenos y relámpagos que todas las campanas del lugar empezaron a tocar al mismo tiempo. Viendo el santo que el ruido no dejaba oír su sermón y que por el miedo al temporal quería huir la gente, dio orden de que cesasen de tocar las campanas y, encargando al gentío que pidiese a Dios que serenase el tiempo, se puso por unos momentos a orar, y de repente cesaron los vientos y truenos y se descubrió sereno el cielo con admiración del auditorio, que pasaba de 10.000 almas. Alicia Nira Rodríguez testificó haber visto a fray Vicente predicando en la ciudad de Murcia. En ese tiempo, hubo una gran plaga de langostas y de gusanos que se comían los granos de uva y las espigas de trigo, de modo que todos los murcianos esperaban una total esterilidad. Pero el santo echó agua bendita en los 4 ángulos de la ciudad con la señal de la cruz, y así quedaron exterminadas de forma inmediata las langostas y los gusanos. De esta forma, los hombres de dicha ciudad recuperaron sus posesiones y sus sembrados. La testigo estuvo presente, vio y oyó. Han pasado ya 40 años. Llegó el santo a Tortosa, donde estuvo de paso, cuyo puente de barcas al peso de tanta gente sucumbió con tales crujidos, que entendieron todos su ruina y naufragio al ver que se llenaban de agua sus barcas. Clamó aquella promiscua multitud de hombres y mujeres, rogando a Dios les socorriese en tan urgente peligro. Iba el santo delante y volviéndose hizo de presto la señal de la cruz sobre el puente. Cosa maravillosa. Inmediatamente se desaguaron las barcas, volvió a su antigua unión el maderamen, de suerte que pasó con seguridad la numerosa comitiva, sin que necesitase el puente de otro aderezo que la imperiosa voz del santo, alabando a Dios en su siervo San Vicente por tan señalado beneficio. Arnaldo Patriarca, comisario en Nápoles, declaró que él con otros 500 peregrinos, regresaban de la iglesia de Santiago de Compostela, navegando en una nave de Bretaña, y estando en un canal cerca de la ciudad de Vannes, donde está el cuerpo del maestro Vicente llevada por las velas, mientras la nave navegaba con viento próspero, encalló sobre una roca cubierta de agua, y estuvo sobre dicha roca durante 3 horas largas, de forma que todos pensaron que se iba a hundir, tanto que todos los presentes,
Arrodillados con máxima devoción, invocaban el nombre de Jesucristo, y hacían votos al maestro Vicente. Inmediatamente la nave se movió de la roca, sin lesión de las personas ni de los bienes, de modo que ni una gota de agua entró en la nave, ya separada de allí, y llegando al puerto de salvación, habiendo descendido todos con sus objetos y bienes, la nave se sumergió al instante, y todas sus cuerdas se rompieron y destrozaron, sin lesión alguna de las personas. Y así, con gran devoción, todos se acercaron a visitar el cuerpo del maestro Vicente, alabando y orando, dando gracias a Dios por tan gran milagro. Interrogado cómo sabe esto, el testigo dijo que él fue uno de quienes peregrinaban en dicha nave. Don Fernando, obispo de Telesia, depuso haber visto con sus propios ojos que pasando el maestro Vicente por cierta villa, llamada Villalonga, en el Principado de Cataluña, acompañado por más de 1000 personas de su compañía, el principal de la villa dio de cenar a él y a cuantos le acompañaban. Esto era en el mes de agosto. Y aquel hombre se llamaba San Justo. Dijo el testigo que lo vio y que habló con él, y que tenía un vaso lleno de vino, del cual bebió primero el maestro y después su comitiva, todos los que acudieron bebieron de aquel vino en aquella cena. Y dijo el testigo que él lo vio y estuvo presente y, al final, aquel vaso, que en lengua catalana se llama portadora, que tenía 2 asas, estaba lleno de vino, como si nadie hubiese bebido de él. Más tarde, estando el maestro en la villa de San Martín, que dista 3 millas, vino aquel buen hombre y se lo anunció al maestro, el cual le dijo, estando el testigo presente, ve y guarda aquel vino, y a todos los que quieran beber de él, procura dárselo con agrado. Y el testigo asegura que, 10 años después, vio como dicho dueño daba del vino aquel a cuantos se sentían mal, y eran curados de cualquier clase de enfermedad que tuvieran. Y dijo que el vino nunca menguaba, y que cada día lo distribuía y no faltaba. El testigo afirma que vio este milagro el año del Señor 1415. El doctor en leyes Galardo d'Austi refiere que un día estaba Fray Vicente predicando en la plaza de San Esteban de Toulouse y asistía una gran multitud del pueblo. Cada cual buscaba el lugar más apto para oírlo. Unos jóvenes subieron al portal de la iglesia y en un sitio angosto y estrecho uno de ellos se durmió y cayó a tierra. Quienes lo vieron, aterrorizados del caso, promovieron un pequeño tumulto. El santo predicador no podía verlo, pero viendo hacia dónde miraban los presentes, trazó la bendición hacia aquella parte con la señal de la cruz. Entonces el joven caído se levantó sano. Todos los que lo vieron pensaron que había sido un no pequeño milagro. Fray Pedro de Pelafiga aseguró haber oído decir a algunos que formaron parte de la compañía del maestro Vicente que cuando estuvo en el Piamonte, en el lugar de Monte Calerio, las gentes del lugar le pidieron remedio contra las tempestades con que eran destruidas con frecuencia sus viñas. Al estar madurando las uvas, el maestro Vicente les aconsejó que rociaran las cepas con el agua bendita que se bendice en la vigilia de Pascua. Los habitantes de aquel lugar se olvidaron de hacerlo, excepto el hombre en cuya casa se alojó el maestro Vicente durante el tiempo que allí predicó, quien cumplió su consejo. Cuando llegó la vendimia cayó la tempestad sobre las viñas de aquel lugar que las destruyó todas sin dejar nada en ellas, exceptuadas solo las viñas del mencionado varón que había rociado las suyas con el agua bendita de la vigilia de Pascua, siguiendo el consejo del maestro Vicente. Ni un grano de uva fue dañado y sus viñas permanecieron ilesas, a pesar de estar situadas entre las otras. Igualmente, estando el maestro Vicente en cierto lugar y hallándose reposando después de la comida, sobrevino una gran tempestad, que destruyó todos los frutos de la tierra. La gente de aquel lugar, gimiendo y llorando, vino al maestro Vicente pidiendo remedio. Él respondió diciendo, no temáis, buena gente, porque Dios proveerá. Esta palabra fue de tal eficacia que aquel año se recogieron frutos más copiosos que en los 2 años anteriores. Afirma el padre Antist, yendo de Vich a Barcelona llegó a un mesón que estaba en el desierto y, según se cree, es el que hoy se llama Hostal de la Grúa. Traía en su compañía de 2 a 3 mil personas y, no hallando más de 15 panes y un poco de vino, mandó el santo a los despenseros que traía que repartiesen los 15 panes entre la gente como mejor pudiesen y que pusiesen el vino en un vaso de madera para que cada uno tomase a su placer cuanto le pareciese. Acudió entonces nuestro Señor con su gran misericordia y de tal manera multiplicó el pan que toda la gente comió cuanto había menester y lo mismo del vino. Donde también se vio otro milagro, que el vino que era antes poco menos que vinagre, se volvió muy suave.
El huésped, viendo tan gran maravilla, rogó al santo de rodillas en el suelo que no se fuese de allí sin bendecirle su casa. Lo cual hizo de muy buena gana. Al otro día, queriendo el mesonero ir de su venta a la ciudad a mercar pan y vino, halló el arca totalmente llena de pan y la tinaja llena de muy buen vino. El doctor Vicente Riol declaró en el proceso: llevándome en sus entrañas mi madre Esmeria Peris, fue al convento a hacer una novena a San Vicente Ferrer el año 1693 para alcanzar un feliz parto. Un día de la novena, al volverse a casa, entró en la que nació San Vicente, por la puerta de su atrio que está en la calle dicha antiguamente de la Garrofa, en cuyo atrio había una higuera. Levantando los ojos vio en una de sus ramas un higo blanco. Extrañándose mucho por ser el mes de febrero en que el árbol no tenía hoja alguna, dijo a su compañera: «Mire usted qué higo tan hermoso, fresco y sazonado hay en la higuera». La compañera le replicó: «Lo veo, pero no es higo verdadero, sino de cera, bien imitado para adorno de la futura fiesta del santo». Segunda y tercera vez vio mi madre la higuera y vio otros 2 higos como el primero. A mi madre le dio el gusto de comerlos. Un hombre que vivía cerca subió al árbol y, cogiendo los 3 higos, los puso en manos de mi madre, certificándose ella y su compañera ser verdaderos, frescos y sazonados. Al salir de esa casa, vio mi madre a otra mujer embarazada y le dio uno de los higos y mi madre comió los otros 2 y guardó los pezones de los 3 que yo he tenido varias veces en mis manos, porque por cosa tan rara guardaba en una bolsita curiosa y permaneció hasta que, entrando ladrones en la casa, se los llevaron, pensando que sería alguna cosa de valor. Este caso se difundió por todo Valencia, de modo que los padres del convento de los dominicos vinieron con su notario a casa de mis padres y, oyéndoles referir el caso, requirieron al notario que recibiese su testimonio. Así lo he oído referir muchísimas veces a mis padres, que no sabían cómo se llamaban los religiosos ni el notario. En 1409, en Gerona sucedieron 2 maravillosos casos. El uno con una mujer del lugar de Salt, dista de Gerona 3/4 de hora. Deseaba oír los sermones del santo e, impidiéndolo su marido, se subió fervorosa al tejado de su casa y oyó cuanto predicó en Gerona al pie de la escalera y con tanta claridad, que refería individualmente todo lo que dijo en el sermón. El otro fue con otra mujer, maltratada por su marido por sospechosa de adúltera, teniendo por ilegítimo al niño que criaba. Fue a consolarse con el santo y éste le mandó que acudiese al sermón que había de predicar. Reprendió en él vicios y pecados, y especialmente los juicios temerarios y sospechas vanas, y para que todos viesen la verdad y se desengañase el marido de la infamada inocente, llamó por su nombre propio al niño, que estaba a los pechos de su madre, diciéndole: «Vete a abrazar a tu padre». Cosa rara. Dejó el niño los pechos, pasó por medio de la multitud de la gente y fue en derechura a donde estaba su padre y le abrazó, quedando todos absortos y el padre convencido de que era su mujer honrada y legítimo el hijo. Raimundo Fabri recuerda que había tal sequía en la provincia de Corbiella, de la Senescalía de Carcasona, y en los lugares de Albano, de Casto Castillo, de Villanova, de Rufanio, de Durbanoy, de Villafrea, de Glencono, que los frutos sembrados, a punto de brotar o ya nacidos totalmente, perecían por falta de lluvia y a causa de la sequía. Mientras tanto, los habitantes, pensando que perderían la cosecha, recurrieron al maestro Vicente exponiéndole que hacía 7 meses que no había llovido en aquellos lugares ni en sus propiedades y que los trigos y las viñas estaban en vías de perdición. Le rogaron visitar a dichos lugares y a sus habitantes, y elevar a preces al Altísimo para obtener la lluvia. Él, asociando sus preces y las de sus seguidores a las de los habitantes, emprendió el camino. Y cuando llegó a los lugares predichos de Rufiano y de Durbanoy, en una explanada pública fue preparada una mesa con su mantel y sobre la misma habían puesto 6 o 7 cruces. Al llegar el maestro Vicente con sus acompañantes y todo el pueblo allí congregado, se postraron en tierra, de rodillas. Les preguntó qué es lo que pedían a Dios. Respondieron que la salud de las almas y después el rocío del cielo para que los frutos de la tierra pudieran crecer y ellos mantener su vida y dar gracias a Dios. Entonces, el maestro Vicente, pidiendo el auxilio divino, dijo a todo el pueblo allí presente y congregado, que se pusieran todos en oración y rogaran a Dios obtener de él lo que esperaban conseguir. Dicho lo cual y hechas las oraciones, el maestro Vicente tomó de la mesa una de las cruces, en la que se decía había un fragmento del Lignum Crucis de Cristo, y todos los allí congregados, después de una pausa, se pusieron en oración.
Y poco después, estando todavía todos con las rodillas dobladas en tierra, llegó el rocío del cielo con tanta abundancia que la lluvia duró alrededor de 2 días y medio. Y como el maestro Vicente quería acercarse al lugar de Escabesano para predicar, y lloviera ese día, dijo a quienes le seguían que no dudaran que, después de comer, por la gracia divina resplandecería el sol y la claridad del aire, y la lluvia cesaría. Y así ocurrió, viéndolo y estando presente el testigo que habla. Bajando San Vicente de la villa de Perpiñán a Barcelona, antes de llegar a la Roca, pasando por un puesto muy solitario, empezó a desfallecer el crecido concurso de gente que le acompañaba, y era tan numeroso que pasaba de 2500 personas. Desmayaba aquella piadosa comitiva de hombres y mujeres de sed, faltando enteramente las vituallas. Compadecióse San Vicente, consultó con Dios sobre el alivio de tanta gente y, tomando el camino entre unas ásperas peñas, mandó a la gente que le siguiese y la introdujo en un espeso bosque, donde solo se hallaba un rudo y pobre albergue. Sentóse al pie de una encina y dio orden a las devotas turbas que se fuesen sentando por aquel bosque y descansaran un rato. Obedecieron y muy en breve vieron cómo de los lugares vecinos acudían, sin ser llamados, muchos hombres con varias cargas de mantenimientos y juntamente trajeron vino, con tanta abundancia que habiendo comido y bebido a deseo toda aquella gente, aún sobraron vituallas, ni el vino se acabó de consumir. Este raro suceso depuso en el proceso Antonio Roca, catalán, oriundo de Mallorca, que iba entonces en la comitiva del santo, y que todos lo atribuyeron a evidente milagro, ya por lo pronto y no esperado de tan cuantioso abasto, ya también porque solo movidos de superior instinto acudieron los lugareños de la comarca, sin noticia alguna de la necesidad que a la sazón padecía la comitiva del santo. Otro caso sucedió en Berga, lugar de Cataluña, donde predicó algunos días. El asunto del primer día fueron las alabanzas del nombre de Jesús. El siguiente día, como empezase a llover reciamente durante el sermón, algunos que habían concurrido a oírle, se retiraron a la casa de un hornero que era un malvado moro y se recogieron en un corral de leña cubierto que había en la casa. Entre los que allí se refugiaron había una piadosa mujer, la cual vuelta al hornero moro, le dijo: «Hermano, ¿por qué tú nunca vas al sermón del Santo Padre?». Enfurecióse el moro y con una furia infernal respondió: «Maldito sea vuestro Padre Santo, ahora veremos si hoy valen sus santidades». Y diciendo y haciendo, dio tan prontamente fuego a la leña seca del corral que luego se vieron cercados los cristianos de poderosas llamas. Y viéndose destruidos de socorro humano, apelaron al divino y apenas invocaron el dulcísimo nombre de Jesús juntamente con el de nuestro San Vicente, cuando de repente se apagó el crecido incendio de modo tan maravilloso, que en vista de él depuso su perfidia el moro. Convirtióse a la fe de Cristo y, pasados 3 días, le bautizó el mismo santo y perseveró en el cristianismo. Pasando por la villa de Nules en 1410 predicó en ella San Vicente y sucedió este milagro. Habiendo hecho un tablado fuera de la iglesia como se acostumbraba para que el santo cantara la misa y después predicara, cargó tanta gente sobre el tablado que se desplomó y, haciendo el santo la señal de la cruz, ninguno de los que estaba sobre él ni debajo recibió daño. El mismo santo refirió este milagro en un sermón de Santo Tomás Apóstol con estas palabras, vertidas del valenciano al castellano, diciendo: «Responderé ahora a una pregunta que algunos me hacen: ¿por qué hago la cruz hacia el tablado sobre la gente antes que diga misa? Por experiencia he visto en 13 años que predico fuera de la iglesia estas cosas que os diré. En Saboya, predicando yo por fiestas de Navidad en un castillo donde se hallaba el conde y la condesa, prediqué en una gran sala. En lo alto de las paredes había unas ventanas con unas grandes puertas. De repente a la mitad del sermón cayó una de ellas sobre toda la gente y no hizo más daño que una pajuela. Mas, en otra ciudad predicaba en un alto tablado y había de subir por una escala de gatos, y cayó sobre la gente sin hacer daño alguno. En Reus, cerca de Tarragona, se tronchó el tablado y no hizo mal a nadie. Mas, en Chinchilla nos libramos asimismo de otro peligro muy grande. En Nules, cerca de Valencia, se desplomó una gran parte del tablado sobre el cual y debajo de él había mucha gente, y nadie recibió daño. Por lo cual no os maravilléis porque hago del modo dicho la señal de la cruz, porque en mi corazón, cuando he de predicar fuera de la iglesia, estoy con temor, pero en la iglesia no». En noviembre de 1410 iba de camino, con las 260 personas y más que le seguían, advirtiendo que la gente cansada y falta de alimento, desfallecía,
les dijo: hijos, fiad en Dios, tras ese cerro que tenemos delante, hallaremos una venta donde seremos bien hospedados. Estas palabras fueron de mucho consuelo a la devota comitiva. Subiendo pues la cuesta, vieron en el camino una venta que parecía nuevamente edificada, cuyo huésped los recibió con muy buen rostro y les dio el mejor recaudo que ellos pudieran desear. Prosiguiendo el santo su jornada y entendiendo con luz profética que un hombre de la comitiva no creía en sus milagros y solamente le seguía por el aprecio que hacía de su doctrina y consejo, le llamó cuando ya estaban a alguna distancia de la venta y le rogó volviese a ella para traerle el birrete que en ella se había dejado. Volvió corriendo el incrédulo discípulo y llegando presuroso al sitio, solo halló con extraño asombro suyo una dilatada campiña, pero no la venta, ni el menor vestigio de su fábrica, viendo solamente pendiente de la rama de un árbol el birrete del santo. Volvió muchas veces a registrar cuidadosamente todo aquel campo y no hallando vestigio de la venta, no permitiendo las señas del cerro y del camino duda de que aquel era el mismo paraje donde él y la comitiva tuvo alivio y socorro en su necesidad, conoció de aquí que aquella aparente fábrica y el abasto de la gente todo había sido milagroso. Y así reconoció su engaño y creyó en las maravillas del santo, el cual el mismo día le hizo hablar a una pobre muda, que en el camino le salió al encuentro y le pidió la salud. No se contentó el varón apostólico con haber predicado en la ciudad de Valencia, y así resolvió participar el mismo favor a algunas poblaciones de su reino. Con este ánimo salió de Valencia el día 26 de agosto del año 1410 y llegó a la antiquísima villa de Liria a tiempo que sus vecinos estaban sumamente afligidos por habérseles secado su caudalosa fuente que era su riqueza, pues de ella pendían casi todas sus riquezas. Presentaron al santo su desconsuelo y, compadecido, celebró misa y concluida, se fue al lugar donde solía manar el agua y, echada su bendición, volvió a salir con abundancia. En memoria de esto, sus devotos han labrado cabe la misma fuente una capilla o ermita en honra de nuestro santo, que al presente poseen los religiosos trinitarios calzados. Cada día en la misa conventual se dice cierta oración para que Dios les guarde el agua, la cual oración pretenden que ordenó el padre San Vicente.